Muy buenas, en esta ocasión les vengo a presentar un curso gratuito de neumática y electroneumática. Quiero indicarles por qué deberían ver este curso, ya que en varios canales existen cursos en los cuales explican la neumática y electroneumática. ¿En qué se diferencia este curso de aquellos cursos? Pues yo voy a presentar un método muy exclusivo que se basa en ecuaciones para la resolución de secuencias neumáticas y el diseño de circuitos electroneumáticos. Este es un método muy fácil de comprender y una vez que se entienda el funcionamiento del mismo, van a ser capaces de resolver cualquier tipo de secuencia neumática y electroneumática, sin la necesidad de estar pensando mucho y pasando mucho tiempo a la hora de resolver una secuencia. Entonces, una vez que se ha explicado esta parte, eh, vamos a pasar a indicar cuál va a ser el contenido del curso. Como primer punto se va a explicar algunos conceptos generales que vendría a ser la teoría. En esta parte no se va a profundizar mucho en la teoría, únicamente se va a dar algunos conceptos importantes que considero son necesarios para posteriormente pasar ya a la resolución y diseño de secuencias neumáticas y el diseño de circuitos electroneumáticos. Como segundo punto, se pasaría a explicar el método exclusivo para resolver secuencias neumáticas y electroneumáticas que, como se ha indicado, se basa en ecuaciones. En el punto número 3 se pasaría ya al diseño de secuencias neumáticas y dentro de estas se va a realizar algunas secuencias eh, que son por posición, secuencias por tiempo y secuencias por presión. En el punto 4 se va a explicar el diseño de circuitos electroneumáticos, en donde igualmente se va a realizar ejercicios por secuencias por posición, secuencias por tiempo y secuencias por presión. En el punto 5 se va a explicar algunas secuencias especiales, como son difulcadores de no, divergencia y convergencia, salto y repetición y condición de pulsador. Y como último punto y regalo se tiene el método Grapset. Este es un método que fácilmente podría ser de paga, pero que yo lo he traído y lo voy a presentar de manera gratuita. Grapset, para los que no conocen, es un lenguaje de programación de PLC, pero que en esta ocasión se lo va a utilizar para este curso. Grapset, en sus siglas, se lo conoce como de gráfico de control de etapas y transiciones, el cual sigue una determinada secuencia para resolver un problema. Entonces voy a implementar este método basado en ecuaciones en el Graphic, de tal manera que va a ser mucho más fácil incluso resolver cualquier secuencia neumática y electroneumática. Pasamos directamente a explicar la teoría. Elementos neumáticos. Los cilindros neumáticos realizan trabajo con movimiento rectilíneo gracias a la energía del aire comprimido, que entra en una cámara y se transforma en una fuerza que actúa sobre un émbolo, que junto con un vástago son empujados en forma rectilínea, produciendo el trabajo indicado. El retorno se lo puede realizar por aire comprimido que ingresa por el otro extremo o con la ayuda de un resorte o gracias a la fuerza de gravedad. Tipos de cilindros. De acuerdo a cómo se realiza el retorno del émbolo y vástago, ya sea este por resorte, por fuerza de gravedad o por aire comprimido, tenemos que los cilindros pueden ser de dos tipos. Vamos a explicar el primero de estos, que es el de simple efecto. En estos cilindros el aire comprimido ingresa por un solo lado del cilindro y la presión del aire ejerce una fuerza sobre el émbolo empujando al vástago con movimiento lineal. Para el retorno se utiliza la fuerza de un resorte que se ha comprimido cuando el émbolo era empujado por la fuerza del aire. El retorno también se puede realizar por una fuerza externa ejercida sobre el vástago, ya sea por la gravedad u otra fuerza cualquiera. Entonces aquí tenemos el gráfico de este cilindro de simple efecto, en donde tenemos la entrada de aire comprimido, la cual va a desplazar el émbolo
eh, realizando el trabajo requerido, y el retorno del mismo va a ser mediante un resorte. Tenemos el símbolo neumático y el gráfico real del mismo. Cilindro de doble efecto. En estos cilindros se puede conseguir la fuerza de trabajo en las dos direcciones. Dependiendo de por qué lado del cilindro ingrese el aire comprimido, para que el vástago del cilindro se desplace en una de las dos direcciones es preciso que una de las cámaras esté alimentada, conectada a la tubería de aire a presión y la otra a escape, salida libre del aire a la atmósfera. Entonces, de igual manera tenemos el gráfico de este cilindro de doble efecto, en donde se tendrían las dos entradas de aire. Dependiendo de por cuál entra el aire comprimido, se desplazaría el émbolo en una o en otra dirección. Tenemos el símbolo y también el gráfico real. Permítame. Listo. Tenemos lo que son las válvulas direccionales. Para que los actuadores realicen el trabajo requerido, es necesario que el aire comprimido llegue en el momento y en el sentido deseado. Las válvulas direccionales son las que permiten el paso del aire y también la direccionan hacia el lugar requerido. Las válvulas distribuidoras disponen de unos agujeros, vías, a los cuales se acoplan las tuberías de ingreso o salida de aire. Estas vías son las que determinan la dirección o camino que debe seguir el aire. De acuerdo al número de entradas o salidas de aire, a las cuales se denominan vías, las válvulas direccionales pueden ser de 2, 3 o 4 o 5 incluso vías. De acuerdo a las posiciones que puede optar las válvulas, ejemplo, abierta o cerrada, estas pueden ser de 2, 3 y en ocasiones más posiciones. Aquí tenemos un gráfico real de lo que sería una válvula direccional. Para representar las válvulas direccionales, esquemáticamente en los gráficos de circuitos neumáticos utilizamos un cuadro para cada posición que pueda optar la válvula y flechas que unan las conexiones que tenga cada vía de entrada con las vías de salida. Estas flechas indicarán la dirección que tomará el aire en la posición indicada. Entonces, lo que nos está indicando la teoría es que las posiciones se las va a identificar con un cuadrado. Si es de una sola posición, pues indicará con un solo cuadrado. Dos posiciones, dos cuadrados, tres posiciones, tres cuadrados. Para identificar las vías, pues se va a verificar aquí cuántas entradas tenemos. Vamos a verlo aquí. El método que yo utilizo es el siguiente. Lo que hago es contar aquí 1, 2 y 3. Entonces de esa manera es como se identifico yo cuántas vías tiene una válvula. Para este caso de 5 vías, igualmente 1 de abajo hacia arriba, 2, 3, 4 y 5. De esa manera es como yo identifico cuántas vías tiene una válvula. La flecha lo que nos va a indicar es cuál es la dirección que va a tomar el aire comprimido. Entonces, ya viendo esto, como es indicado, tenemos las posiciones y las vías. Y aquí tenemos un ejemplo, una válvula de 5 vías y 2 posiciones. ¿Cómo vamos a indicar las 5 vías? Como se ha indicado, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera es como se va a indicar las vías. Y las posiciones, pues tendríamos los dos cuadrados. También tenemos algunos tipos de accionamientos, de manera aquí muy general: accionamiento manual, que es los más utilizados, accionamiento con enclave y el retorno por muelle. De acuerdo a estos, tenemos en la siguiente tabla la representación de las válvulas más utilizadas. Tenemos válvula de 2 vías y 2 posiciones normalmente abierta.
de 2 vías y 2 posiciones normalmente cerrada, 3 vías, 2 posiciones normalmente abiertas, 3 vías, 2 posiciones normalmente cerrada, 3 vías y 2 posiciones con centro cerrado, 4 vías, 2 posiciones, 4 vías, 3 posiciones con centro cerrado, 4 vías, 3 posiciones con centro a descarga, 5 vías, 2 posiciones, 5 vías, 3 posiciones con centro cerrado. Vamos a mostrar este ejemplo. Ya que nos he explicado, aquí tenemos 3 cuadrados, es decir, tenemos 3 posiciones, y las vías, como ya he indicado, vamos a contar 1, 2, 3 y 4. De esa manera tenemos entonces esta válvula de 4 vías y 3 posiciones con centro cerrado, y la flecha, como es indicado, me va a indicar la dirección en la cual va a fluir el aire. También tenemos el accionamiento de las válvulas direccionales. El accionamiento de las válvulas direccionales se puede obtener de diferentes formas, las mismas que representamos en la siguiente tabla. Tenemos el mando general, pulsador, palanca, pedal, leva, resorte, rodillo escamotable, solenoide o electroimán con un devanado, solenoide o electroimán de doble devanado, motor eléctrico de giro continuo. Los que se va a utilizar en este curso van a ser el mando general, el pulsador, el retorno y también se va a utilizar los solenoides, los electroválvulas en este caso. También tenemos el accionamiento de las válvulas direccionales. Tenemos por motor eléctrico de paso a paso. Vamos a pasar al puntero. Tenemos piloto neumático, que también se lo va a utilizar en este curso, piloto hidráulico, servopiloto, enclavamiento, antena, manual o servopilotaje, electroimán y accionamiento manual auxiliar. Bien, pasamos a accionamiento de las válvulas direccionales. Los accionamientos se colocan en los gráficos esquemáticos de las válvulas unidas a ellas, a la derecha o izquierda, según sea la necesidad. Además, debemos indicar que una misma válvula puede ser accionada de diferentes maneras. Ejemplos: tenemos aquí una válvula de 3 vías y 2 posiciones, normalmente cerrada. ¿Por qué es normalmente cerrada? Porque vemos que P, que representa la entrada de aire comprimido, pues está entrando aquí, no le está dejando pasar el aire, entonces es normalmente cerrada. Cuando esta cambia a la siguiente posición, pues ya podrá y tendrá acceso libre para dejar pasar el aire comprimido. ¿Cómo identificar las vías y las posiciones? Ya se lo he explicado. En este caso estamos viendo lo que son el accionamiento de las válvulas, que es por pulsador manual y retorno por resorte. Aquí tenemos lo que es el accionamiento por rodillo y retorno por resorte, accionamiento por solenoide y retorno por resorte, accionamiento y mando. Válvula de 5 vías, 2 posiciones, mando y retorno de señal piloto neumática. Esta válvula también se la va a utilizar en este curso, se la va a utilizar mediante el mando y retorno de la señal por piloto neumática. Para que lo tengan en cuenta, la válvula 5 vías, 2 posiciones, mando y retorno por señal solenoide o electroimán. Esta válvula igualmente se lo va a estar utilizando este modo de accionamiento de válvulas. Tenemos otro tipo de válvulas, válvula antirretorno. Las válvulas antirretorno tienen como objetivo el permitir el paso del aire en una sola dirección. Un ejemplo de estas pues son las famosas válvulas Chev, que únicamente me va a permitir el paso del aire en una única dirección, impidiendo el retorno del mismo. Ingresaría el aire por aquí, se desplazaría esta esfera que contiene la válvula, y al querer el aire retornar de nuevo pues no le va a permitir, ya que esta bolita va a impedir el retorno. Tenemos la válvula reguladora de caudal. Esta válvula tiene como objetivo disminuir el caudal
de aire hacia un actuador o elemento neumático con el fin de disminuir su velocidad. Tenemos algunos tipos de válvulas de este tipo, como son con estrangulamiento constante, estrangulamiento variable, regulador de caudal con estrangulamiento mecánico. En este curso se va a utilizar más la B, que vendría a ser estrangulamiento variable. Pasamos a la válvula reguladora de caudal unidireccional. Esta válvula es un conjunto formado por una válvula antirretorno y una válvula reguladora de caudal. La función de esta válvula es permitir el paso del aire con regulación de su caudal en un solo sentido. En el otro sentido, el aire pasa libremente por la válvula antirretorno colocada en paralelo con la reguladora de caudal. Aquí tenemos el gráfico y el símbolo. Tenemos que el aire ingresaría por aquí, el aire entraría regulado y al retornar pues regresaría fácilmente, como me indica la teoría. Tenemos también el temporizador neumático, que lo vamos a utilizar en este curso. Si la válvula reguladora de caudal unidireccional si a la válvula reguladora de caudal unidireccional unimos un acumulador de aire, el caudal se llenará a mayor o menor velocidad según la regulación de la válvula. Podemos conseguir que la acción del aire a presión actúe sobre un elemento neumático con un efecto de retardo temporización en este caso. Generalmente el elemento neumático es una válvula de 3 vías y 2 posiciones normalmente abierta, un temporizador on delay, abertura con retardo, o una válvula de 3 vías y 2 posiciones normalmente cerrada, que vendría a ser el temporizador off delay con cierre con retardo. Y en este curso vamos a utilizar esta válvula con temporizador on delay, ya en lo que vendría a ser las secuencias con temporizadores. Y aquí, como se ve, tenemos que el primer gráfico, la A vendría a ser un temporizador normalmente abierto y la B un temporizador normalmente cerrado. Tenemos también las válvulas de presión, que son válvulas reguladoras o limitadoras de presión. Estas válvulas sirven para reducir la presión alta que se está utilizando en el circuito neumático a una presión de trabajo más baja para una aplicación específica dentro del circuito. Este es el símbolo de esta válvula limitadora de presión, y la cual se la va a utilizar en este curso en los diferentes ejercicios que se lo realicen. Válvulas de secuencia. Estas válvulas tienen como objetivo realizar una secuencia en el funcionamiento de un circuito neumático condicionada a que primero se alcance una presión determinada en una parte del circuito, en la figura como ven en la figura, en la entrada 12, que aquí no se puede ver bien, para luego continuar con la marcha y accionamiento del resto de mecanismos. Esta válvula no se la va a utilizar mucho, ya la veremos en su momento, se la voy a explicar de manera mucho más detallada. También tenemos válvulas lógicas. Estas válvulas sí se las va a utilizar en este curso, en este caso la válvula I, que tiene que ver mucho con el método que voy a explicar, el método basado en ecuaciones. Va a utilizar esta válvula. Esta válvula, el funcionamiento pues es que el aire va a fluir únicamente si esta válvula va a dejar pasar el aire comprimido únicamente si se ingresa aire o recibe aire tanto por la entrada 1 y por la entrada 1,3. Únicamente en esta condición me va a dejar pasar el aire. Pasamos también a las válvulas O. Igualmente esta válvula no se la va a utilizar en este curso mucho, pero de manera rápida me va a dejar pasar el aire, ya sea si este ingresa por un camino o por otro camino, o por los dos. Tomas de presión. El aire a presión es distribuido a diferentes lugares de una aplicación luego de haber salido de la unidad de mantenimiento.
Para este objetivo existen los distribuidores y las tomas de presión. Tenemos estas tomas de presión en la figura, los símbolos de A, que es la toma de presión normal, y toma de presión con señal piloto. La toma de presión se lo debe realizar de un distribuidor. Válvulas de escape rápido. Esta válvula permite que el aire que tiene que escapar a la atmósfera lo realice directamente luego de su utilización, evitando que tenga que circular por las válvulas que lo enviaron a la aplicación. Con esto conseguimos, por ejemplo, el retorno de pistones sea mucho más rápido. Tenemos aquí la figura A y B y tenemos su descripción. La presión de trabajo entra por P o por 1 y sale por A o 2. La bola se traslada hacia la derecha evitando que el aire escape. Cuando cesa la presión en P o en 1, la presión que se encuentra en A o en 2 envía una señal piloto línea punteada hacia la bola, haciendo que esta se traslade a la izquierda, abriendo el escape hacia la atmósfera. Esta valvulita también se la va a utilizar y va a ser la tradicional válvula de escape que llevan las válvulas que se ha explicado anteriormente. Entonces, eso ha sido todo en lo que tiene que ver con la parte teórica. Como se ha mencionado, se ha explicado únicamente de manera rápida, no muy detallada como se ha podido ver. Los conceptos más importantes que considero son necesarios conocerlos para la resolución posterior de los circuitos neumáticos y electroneumáticos. Y esto sería todo por este video. Este es uno de muchos videos que voy a subir de este curso. Si te ha gustado este video, me puedes ayudar con un me gusta y una suscripción. Y hasta una próxima.